Estamos en la lectura de la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 15. Continuaremos leyendo y también comentando, basado en lo que la palabra dice. Entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza, y también como dice la palabra, de que mientras leían le colocaban el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces, basado en eso es que estamos tomando la parte de la lectura de la palabra de Dios. En este caso, tomando la Biblia Reina Valera 60, haciendo uso de los títulos como contextos que otorga, y también leyendo el libro de Romanos, especificando el capítulo 15, y el día de hoy pues veremos el versículo 25 en su tercera parte, en este caso enfocándonos a la administración a los santos. Por lo cual vamos a orar para poder entregar al Señor Jesús este tiempo y que también nos ayude a comprender y que también nos permita transmitir la palabra de verdad como de Él desea que la transmitamos. En el nombre de Jesús vamos a orar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, amado mío, amigo mío y reposo en mi corazón, venimos hoy delante de ti para que tú nos moldees, nos formes, nos dirijas, nos guíes y nos ayudes a ser encaminados en toda buena obra y en tu paz. Abre nuestro entendimiento, provéenos de entendimiento, dirígenos para que el enemigo no nos quite la palabra que será brindada y también ayúdanos para que cuando hablemos la palabra la hablemos o la transmitamos como debe ser transmitida. A ti sea la gloria, amado Padre, a ti sea la honra, el honor, poder y alabanza. Entregamos este tiempo y sea atado tu espíritu altivo y ahora cautividad de Cristo. Asimismo también declaramos, amado Padre, que no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre eterno. Amén. Amén. Muy bien, entonces lectura del libro de Romanos, capítulo 15. En este caso, veremos las secciones específicas de lo que corresponde de los versículos 22 al 33, que según el título que otorga la Biblia Reina Valera es Pablo se propone ir a Roma. Claramente sabemos de que en otras Biblias o traducciones puede tener otro título y también puede ser seccionado de diferente manera. Esto realmente los títulos no necesariamente son inspirados, sino que nos está sirviendo una ayuda para entender qué quieren dar a entender con lo que se va a comenzar a leer. Por lo tanto, tenemos los versículos del 15, perdón, capítulo 15, el versículo 22 al 33, es Pablo se propone ir a Roma. Vamos a leerlo, como ya hemos hecho, del 22 al 33, y luego regresamos para comentar, en este caso específicamente, del versículo 25. Dice la siguiente manera, versículo 22 del capítulo 15 de Romanos. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, entonces esto es prácticamente lo que se lee del capítulo 15, versículo 22 al 33. Vemos cómo Pablo busca llegar a, perdón,
busca llegar a la iglesia de Roma, pero antes tiene que hacer ciertas, por así decirlo, transiciones o paradas que son parte de su responsabilidad y son parte también de su necesidad como ministro del Evangelio. Y en su momento también ya mencionamos de que él, aunque siente grandes deseos de por ir a Roma, hubieron cosas que se lo impidieron. No necesariamente fue que Satanás se interpuso, sino que ya hemos hablado de que su convicción y también la dirección del Espíritu Santo puede haber incurrido en no poder llegar a Roma. ¿Por qué? Porque habían prioridades a cumplir, habían responsabilidades y habían convicciones fuertemente establecidas por la palabra, por lo cual el apóstol Pablo no se dirigió directamente a Roma. Es decir, él no se dejó llevar por un deseo, que el deseo no necesariamente también era malo, ya lo hemos mencionado en estas ocasiones. Su deseo no era hacer maldad, sino que era compartir con ellos, pero él entendía por la palabra, por la administración de Dios o por diferentes causas, que era necesario primeramente llegar a aquellos que no han recibido la palabra del Señor. Por eso en cierta cita él menciona, dice, y ya no habiendo más regiones a las cuales vaya yo a predicar, porque ya lo he cubierto todo, entonces ya ahora como que puedo llegar con ustedes, pero lógicamente él va a llegar de paso, es decir, va a llegar tal vez un momento, un día, 2 días, y luego va a continuar con la misión que le encomiendan. Y eso es importante que nosotros lo consideremos porque a veces nosotros nos dejamos llevar más por lo que queremos o sentimos que por la obediencia y dirección de Dios o por las prioridades y necesidades o responsabilidades que tenemos en el Evangelio. Entonces deberíamos evaluar nosotros más ese tipo de cosas. De igual manera, lo podemos ver en otro ejemplo también en el caso de Pablo, cuando le indican y le anuncian por el Espíritu Santo de que lo que le esperaban a él iban a ser cárceles o padecimientos o cierta diversidad de cosas. Y él prácticamente se quiere dirigir a cumplir con lo que le indican, porque no necesariamente el Espíritu Santo le estaba diciendo de que no fuera, porque ese es el punto también, ¿verdad? A veces podemos nosotros malinterpretar algo y el Espíritu Santo no le está diciendo que no fuera, sino que le estaba diciendo que iba a pasar para que se preparara. Claramente las personas de alguna manera no querían dejar ir a Pablo. Y Pablo dice, ¿qué hacéis quebrantándome el corazón? En el sentido de que, miren, si ustedes siguen así, ya no me va a poder ir y no va a poder cumplir con el Evangelio. Y estoy dispuesto a eso y a más con tal de agradar a aquel que lo llamó. Entonces, en ese caso, las personas también no querían que Pablo se fuera. Por esa causa, lo estaban de alguna manera reteniendo sin entender el propósito al cual Dios estaba llamando a Pablo. ¿A qué voy con esto? De que nosotros debemos tener mucho cuidado con ese punto de lo que deseamos y que lo que deseamos le pongamos prioridad. Claramente estamos hablando de muchas cosas, porque alguien dirá, es que hermano, yo no predico el evangelio. Y lo estoy mencionando, a veces inclusive puede ser de que a alguien le gusta andar con amigos y le ponga tal vez más importancia andar con amigos que ponerle prioridad a las responsabilidades del reino. Alguien puede ser que le guste el fútbol, alguien puede ser que le guste eh, querer graduarse en la universidad y le ponga más prioridad a la universidad que a Dios. Y con el dar más prioridad a Dios no significa que él deje sus estudios, sino que lo que quiero entender es de que se esfuerza tanto por la universidad que tal vez ni siquiera le da un lugar a Cristo, cuando la Biblia dice buscar primeramente el reino. Entonces a eso es lo que quiero dar a entender de que claramente la gente se quiere graduar, quiere cumplir por un tal vez sueño, deseo o algún otro tipo de cosas, pero debe entender la prioridad o la razón del Evangelio y del reino, porque a veces nosotros no hemos comprendido la grandeza y también lo terrible de la salvación. Cuando hablo de terrible, hablo de que hay una condenación que está ahí y que las personas constantemente están entrando en una condenación, pero nosotros nos esforzamos más a veces por mantenernos en los pies en este mundo que entender que hay una vida eterna y por lo tanto también entender que hay una condenación eterna. Entonces nuestra mente no se enfatiza, no se enfoca en ese sentido y por lo tanto demostramos con nuestra forma de vida que no hemos comprendido la salvación de Dios, tanto en la belleza y en la hermosura que nos ha otorgado, como en el otro aspecto de la condenación que sigue manifestándose en diferentes personas, porque cada persona que muere
y si muere sin Cristo, entra en una condenación. Entonces, por esa causa, el apóstol Pablo tenía claro el hecho de la predicación del Evangelio y la necesidad de predicar un Cristo y que ellos puedan reconocer y saber la salvación. Y por eso él prioriza, él se responsabiliza. Y por eso también él dice, y si yo no lo hiciera, ay de mí si yo no predicase el Evangelio. Entonces, por esta causa hablamos acerca de las prioridades y otras cuestiones, y en este caso en particular, hoy tocaremos el versículo 25, en el sentido de que sí es cierto, Pablo quiere ir a Roma, y claramente ahorita ya se presentó el tiempo idóneo para poder llegar, pero también él no se va a quedar ahí. Él entiende de que tiene que continuar con su mover en el Evangelio, y por lo tanto él va a entrar de paso, y por eso llega a Jerusalén para ministrar a los santos. Pero hay algo importante acá y que lo hemos visto. Dice, esto es el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ya hemos mencionado la parte de ministrar y la que nos hemos enfocado tal vez con mayor énfasis, dando a entender que ministrar realmente están hablando de servir. A eso se quiere indicar ministrar. Nosotros actualmente hemos usado ministrar como un aspecto muy a veces a cierto punto, en ciertos puntos tal vez elitista, o en ciertos puntos de ministrar, cuando se habla de ministrar tal vez se habla de ministrar la presencia de Dios, o ministrar la palabra, o cuando se habla de predicación u oración, pero debemos comprender de que cuando se habla de ministrar, en la palabra misma está hablando de un montón o una multitud o una diversidad de situaciones en un servicio, porque ministrar es servir y ministro es un servidor. Entonces, la Biblia dice que Dios ha dado diversidad de ministerios, es decir, que hay diversidad de maneras de servir a los santos, de servir en el cuerpo de Cristo. Ya hemos hablado también que no estamos hablando de ministrar a los santos o ministrar en el sentido único de la iglesia local o la iglesia que está en cuatro paredes, sino que recordemos que la iglesia realmente es una iglesia que está alrededor del mundo, en cada lugar hay santos, y por esa razón vamos a especificar esta parte de los santos el día de hoy, o vamos a enfatizar en eso. Entonces, de igual manera lo coloco acá, que es algo que hemos estado viendo, lo relación a la palabra ministrar, que viene de diaconeo. Y por lo tanto hay una serie, por ejemplo en este caso del griego, que es 247, 248 y 249, que viene ministrar, ministerio y ministro, que prácticamente esos son estas características, ¿verdad? De que el que ministra es el que sirve, el que tiene un ministerio tiene un servicio, y el ministro es un servidor. Ya hemos hablado de esto también, igual lo vuelvo a resaltar, de que cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de diferentes maneras, y también cuando hablamos de diácono o diaconeo, o por ejemplo alguien es un diácono o un ministro, no está hablando necesariamente de alguien de la posición de alguien como diácono, como ahora se conoce, sino que también estamos hablando de alguien que sirve a una obra. Entonces alguien que sirve a una obra se conoce como un diácono o un servidor o un ministro. Y lo hemos resaltado, por ejemplo, que dice que Jesús fue diácono de la circuncisión y que el apóstol Pablo y otros ministros son o fueron diáconos del nuevo pacto. Entonces está hablando no necesariamente que Pablo era un diácono como posición, en el sentido como identidad posicional, sino que está hablando de que todos nosotros somos siervos de nuestro Señor, que se conoce como un doulos, un esclavo ligado a su Señor, pero también como un diácono, ministro, servidor que es dado a una obra. Es decir, que nosotros nos coloca Dios en una obra ministerial, llámese una iglesia, llámese un ministerio propio, etcétera, para que impulsemos y ejerzamos un servicio a la escala o a la manera que Dios nos llamó. Entonces, de alguna manera todos somos ministros en el sentido de que Dios nos ha otorgado cosas para que sirvamos según lo que nos ha otorgado, como dijo el apóstol Pablo. Cada quien sirva o ministre conforme al don que le ha sido dado de parte de Dios. Y aparte ya sería el punto o categoría cuando hablamos de punto o actualmente de ministros, como ya tal vez ministerios primarios, que eso sería otra cosa.
que eso ya son como lo que nosotros conocemos como los 5 ministerios. Entonces, regularmente a veces se llama ministro a alguien cuando entra el ejercimiento de los 5 ministerios. Pero tanto un anciano como un diácono, como un obispo, entrarían también en la categoría de ministros. Inclusive alguien que sirve en la tienda o que arregla sillas, él también es un ministro de parte de Dios, es un servidor de parte de Dios. Pero lógicamente ya en términos de dimensiones espirituales ya cambia en el sentido de que cuando alguien es puesto como diácono, es decir, ya entra en esa identidad propia cimentada, como la Biblia lo menciona, y también en la categoría de ministro en el punto de los 5 ministerios, que sería otra cosa. Lógicamente, pues eso se ha cimentado conforme a nuestro idioma español. En el idioma griego cambia un poquito, pero a esa manera en la que hay que cimentarlo. Entonces alguien siempre está orando y siempre está ejerciendo de diferentes maneras su servicio. Ahora, la idea del servicio ya hablamos la semana pasada en el sentido de que somos ministros o servidores que sirven en un lugar o una región. En este caso, por ejemplo, dice Pablo que ministra en Jerusalén. Pero ya mencionamos nosotros que Dios nos puede colocar en lugares, ya sea en una iglesia, ya sea un ministerio, una organización, en diferentes maneras para que nosotros ministremos en ese lugar, porque en ese lugar se pueden encontrar a santos. Lógicamente aquí hay que comprender algo, ¿verdad? Aquí no necesariamente está hablando de los inconversos, sino personas ya conversas, que ellos necesitan también ser servidos, por así decirlo, necesitan un tipo de servicio. ¿Por qué? Porque recordemos de que cuando una persona viene y cree en el Evangelio, él transiciona de una forma de vida de tinieblas a una forma de vida en la luz. Pero muy obviamente, él por causa de las situaciones que vivió en la forma de vida de tinieblas, tiene ciertas dificultades que él mismo creó, propagó o cimentó o se le manifestaron. Y cuando entra a Cristo, Dios lo ayuda de diferentes maneras, pero también Dios envía personas para que ministren o suministren lo que este santo necesita. Entonces, este santo no necesariamente estamos hablando de que va a necesitar dinero, ¿verdad? Porque hagamos de cuenta, por ejemplo, el caso de Cornelio, que Cornelio era una persona que dice que él ofrendaba y daba limosnas y tiene una posición tal vez buena en sentidos tal vez económicos. Y de alguna manera él viene y es transformado de las tinieblas a la luz admirable a través de la predicación de Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Dios le suministró o le brindó a Pablo para que le predicara, para que le ministrara por la palabra, como dice la palabra, por la oración y el ministerio de la palabra, el Espíritu Santo o la palabra del Evangelio y él se convierte. Entonces, él fue enviado, Pablo, a la casa de Cornelio para que ahora Cornelio pase en la suministración de los santos. Entonces, cuando Cornelio transiciona de las tinieblas a la luz admirable, entonces él es un santo que en ese momento necesita el bautismo en agua. Entonces, en ese momento, lo que hace Pedro dice que, ¿cómo podremos impedir el bautismo, haciendo referencia al bautismo en agua, para que ellos reciban ese bautismo en agua? Entonces él está haciendo una administración a un santo que necesita en ese momento, o necesita ser servido, ministrado con ser bautizado en agua. Claramente el apóstol Pablo lo bautiza en agua. También se da el caso en Hechos capítulo 19, cuando Pablo llega si no estoy mal, a Éfeso, y él les pregunta que si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, no. Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Entonces, el apóstol Pablo suministra no solo el bautismo en agua, sino que también realiza el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, él está ministrando, está ejerciendo un servicio, porque tienen una necesidad. También en otras ocasiones hay situaciones donde, como en este caso en la iglesia de Roma, pero en la iglesia de Jerusalén, donde Macedonia y Acaya dice, bueno, miren, a nosotros nos es bueno venir y hacer una colecta para poder apoyar a las personas que están en Jerusalén, que son pobres y necesitan eso. Entonces ellos vienen y suministran algo económico o algún otro tipo de bienes a los santos.
De igual manera, en otra parte del libro de Hechos, cuando cada quien da sus bienes, es decir, que vienen y otorgan los bienes o venden sus terrenos y dan el dinero a la congregación. Entonces, la misma iglesia comienza a repartir lo necesario a los santos según la necesidad de cada quien para que todos tengan las cosas en común. Entonces, hay diversidad de cosas, como también lo podemos llamar en 1 Corintios capítulo 14, cuando se habla de la profecía o el don de lenguas. Entonces, el don de lenguas y la profecía no era únicamente para el inconverso, también era para la congregación. Entonces, había una ministración según el don de profecía sobre la iglesia de Corintio o sobre los santos que había en esa iglesia. También en el libro de Hechos se muestra cómo en, hay profetas hay maestros y profetas que llegan a una congregación, entre ellos está Bernabé y Pablo, y ellos claramente vienen y dicen: Varones hermanos, ¿hay alguno de vosotros que quiera ministrar la palabra del Señor o quiera compartir algo? Entonces dice que ellos comenzaron a predicar con abundancia de palabra a los que estaban presentes. Entonces ellos estaban ministrando, estaban sirviendo porque había una necesidad de la palabra para ellos. También lo podemos ver en el caso de Pablo, cuando Pablo viene y Jesús se le manifiesta, él es transicionado igual de las tinieblas a la luz, pero él no tenía la vista. Es decir, que él se había quedado ciego a ver la revelación de Cristo. Y Dios provee a un Ananías para que llegue a ministrar a este santo llamado Pablo en este momento para que recobre la vista. Entonces vemos de que hay una diversidad de necesidades que los santos pueden tener y que Dios va a proveer en forma de persona. A veces tal vez alguien quisiera que bajara un ángel o que bajara el mismo Dios, pero a veces lo que Dios va a hacer es proveer a personas por el tipo de manifestación que se tiene o necesidad o lo que Dios ve, por así decirlo, en futuro. Por ejemplo, en el caso de Pablo, podemos ver que Dios le provee, por así decirlo, a lo que corresponde, a lo que conocemos como a Bernabé. Y prácticamente a Bernabé se le conoce como el hijo de la consolación. Prácticamente se hacen amigos, si lo queremos llamar así, entre Pablo y Bernabé. Y Bernabé es una persona que ayuda a que Pablo pueda involucrarse con las personas que están en las diferentes iglesias o con los otros santos que están en las diferentes iglesias. ¿Y por qué era necesario Bernabé? Porque alguien dirá, bueno, Pablo lo podía hacer solo, pero ¿por qué era necesario Bernabé? Porque el punto era de que Pablo ya era una persona reconocida por la manifestación de su celo, por la manifestación de su persecución y por la manera de trato o la forma radical de tratar con, por así decirlo, lo que él conocía antes como la secta del camino, en el sentido de los cristianos o los santos que estaban en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si Pablo llegaba para querer congregarse, en este caso a las diferentes iglesias o sinagogas que en ese momento había, posiblemente no le iban a dar entrada o iban a tener como que una cuestión de, bueno, ¿para qué vamos a dejar entrada a Pablo? Tal vez nos va a espiar o algún otro tipo de cosas. Entonces Dios ve la necesidad de Pablo y le provee a una persona que es Bernabé. Y claramente Bernabé era reconocido, era conocido y por supuesto cuando ya viene y va a entrar a ciertos lugares, bueno, dice, viene con Bernabé, ¿verdad? O sea, todo está bien. Y lógicamente ya pues puede haber una mayor comunión. Claramente después vemos también cómo esta amistía o esta relación entre Bernabé y Pablo se comienza a manifestar constantemente y hay muchos capítulos, creo que desde que se convierte Pablo del 9 hasta el 16 y un poquito más aparece Bernabé. Hasta que pues después se terminan peleando por una situación con Juan Marcos, pero a lo que voy es de que Dios no solo dijo, bueno, ahí los voy a juntar y que hay que pase algo, sino que Dios sabía lo que iba a acontecer. Entonces Dios provee a este santo llamado Pablo a una persona llamada Bernabé. Entonces, a lo que quiero entender con esto es de que Dios va a proveer a los santos, o en este caso a lo que nosotros conoceríamos como santos, diferentes ministros o personas que sirven de diferente manera para su edificación en las diferentes necesidades que estas personas pueden tener. Claramente hay personas que pueden tener problemas familiares, personas que pueden tener problemas de... eh,
qué sé yo, problemas inclusive filosóficos o de diversas situaciones mentales o físicas, como en el caso de las sanidades que ejercían Pablo y otras personas. Entonces Dios envía o suministra o brinda ministros o diáconos o servidores de acuerdo a la necesidad que cada santo puede tener. Por eso es de que Dios va a enviar a ministros o a servidores según lo que Dios ha puesto en la persona a los diferentes lugares donde Dios vea que es necesario que ellos estén por el servicio y aprendizaje que cada quien pueda tener. Pero, y por esa causa es de que hace referencia a los santos. Ahora, aquí hay una pregunta muy amplia, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo utiliza la palabra santo y no utiliza la palabra creyente? ¿O por qué el apóstol Pablo no utiliza la palabra cristiano? ¿O por qué el apóstol Pablo no utiliza la palabra, por ejemplo, como a veces lo ha mencionado como fiel? Ya que, por ejemplo, en el caso de la iglesia de Éfeso, él habla acerca de los santos y fieles. O como, por ejemplo, en el caso de Juan, habla de la señora elegida en segunda de Juan. Entonces vemos que hay una calificación o una característica que les está indicando a las personas que creen en Cristo. Entonces, esto es bastante importante para poder entender nuestra identidad como hijos, porque quiera que no, nosotros no solo somos ministros o siervos o hijos de Dios, porque también aquí, también el apóstol Pablo hubiera podido decir, bueno, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los hijos de Dios, o más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los creyentes, o más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los fieles, o más ahora voy a Jerusalén para ministrar administrar a los justos, ¿verdad? Sino que específicamente coloca la palabra santos. Y vuelvo a repetir, esto es importante para marcar nuestra identidad, porque en muchas ocasiones nos podemos hacer llamar creyentes o cristianos, pero no estar manifestando que es lo acorde a esa identidad. Por eso es importante que nosotros lo aclaremos y también que lo veamos cuando Dios nos envía hacia un lugar a ministrar. ¿Por qué? Porque vuelvo a resaltar, puede ser que alguien cree en el Evangelio, vive para Cristo y se entrega a Cristo de diferentes maneras y Dios le permite que trabaje en algún lugar. Ya hemos mencionado de que si nosotros somos siervos de Dios y Dios nos coloca en algún lugar de trabajo, puede ser que él necesite que un santo que esté en ese lugar, al lugar sea ministrado o sea servido de alguna manera de diferentes formas. Algo tan sencillo puede ser que la persona, hagamos de cuenta que sea un jefe y esté orando para que alguien lo llegue a ayudar y se ponga a orar, Señor, te pido por favor que me ayudes a que venga alguien para que me apoye y me ayude en estas labores. Y Dios pueda decir, bueno, le voy a mandar a fulanito, que es creyente, que es mi hijo, y se lo envía a Dios, ¿verdad? Y eso va a tener múltiples propósitos de edificación, de comunión, de edificación en un trabajo. Claramente esto también puede pasar en diferentes situaciones, como ya lo hablamos anteriormente. Pero lo que quiero resaltar es el punto de nuestra identidad como santos. Podemos ser servidores, podemos ser hijos, podemos ser de diferente manera, pero el enfoque que está brindando aquí Pablo es los santos. Está remarcando. Y lógicamente esto no es único del apóstol Pablo. Eso también ya lo marca por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando se habla acerca de los santos, de los apóstoles y de los profetas. Entonces está marcando una característica propia que es los santos. Entonces, claramente Dios ve las cosas de diferente manera que nosotros, pero también debemos adecuarnos a la forma o a la manera que Dios dice las cosas. ¿Por qué? Porque lógicamente no solo podemos decir soy cristiano y actuar como uno cristiano. Entonces, el título, por así decirlo, tiene que ir de acuerdo a la manera de vida. Ok, entonces veamos acá, vamos a ver la palabra santo en el Strong Concord, dice que es Haios, que es la G40, que viene de Hagos, que es cosa terrible, compare con G53 y H2282. Dice que es sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso, ceremonialmente consagrado. Se ha traducido como santísimo, santo o santa.
Y tenemos el G53 Hagnos, de lo mismo que G40, que es propiamente limpio, es decir, figurativamente inocente, modesto, perfecto. Se traduce como limpio o limpia, casto, casta, puro o pura. Y tenemos en el hebreo la H2282, que es Kaj, o Kaj de H2287, que es festival o víctima para ello. Animales sacrificados, día, fiesta, fiesta solemne, Pascua, sacrificio, solemnidad, víctimas. Ok, entonces vamos a regresar acá a la palabra que estamos viendo, que es santos. Muy bien, entonces, resaltando esto, es bien importante que... Ok, perdón. Es muy importante esta parte, ya que esto nos hace diferenciar de muchas cosas. Por ejemplo, si hay un lugar, muchas personas con ojos negros, y de repente aparece una persona con ojos azules, yo ya puedo poner, ya identifico entre la multitud, digo, la persona de ojos azules, porque entiendo que son pocas las personas que son de ojos azules y hay algo que lo caracteriza. Es decir, puede ser moreno, blanquito, o todos pueden ser blanquitos, pero específicamente el cambio que hubo fue ojos azules. Si en dado caso yo voy a otro lugar, por ejemplo, a Europa, a otras áreas, y todos son de ojos azules, y hay una persona de ojos negros, claramente yo señalo y digo el de ojos negros, porque se identifica sobre todos por esa característica, en el sentido de los ojos, ¿verdad? Entonces aquí cuando habla en el sentido de los santos, hace referencia de que hay personas que no están en santidad, que son aquellos que no creen en el Evangelio. Pero tanto está en el hecho de por qué es que nos llaman santos o por qué es que tenemos que tener esta identidad de santos. Y una de ellas es porque la Biblia habla de que a través de nosotros reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Él nos ha justificado y santificado. Entonces, al justificarnos y santificarnos, entonces nosotros somos a personas que han sido santificadas, que han sido purificadas, en el sentido de que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Lavados por la sangre de Cristo. Entonces, hemos visto que una persona santa es una persona que es limpia. ¿Por qué está limpia? Porque ha sido lavada con la sangre de Cristo. ¿Lavada de qué? De los pecados. Es decir, cuando uno peca, uno lo que hace es contaminarse. Entonces, cuando uno anda en una constancia de pecado, uno lo que hace es contaminarse. Algo así como, hagamos de cuenta de que está lloviendo y de repente uno tiene que caminar sobre un terreno que es lodoso. Entonces, si uno camina sobre ese terreno, más la lluvia, quiera que no, la ropa se va a ensuciar. Más aún, si nosotros nos caemos, vamos a caer sobre el lodo y nos vamos a llenar nosotros de tierra o de lodo. Inclusive a veces cuando vemos a los niños jugar, o que a mí me tocó cuando era niño jugar en un campo de tierra, eh, cuando hacían los campeonatos, entonces uno a veces hacía de todo, se caía, se levantaba, hacía un montón de cuestiones y uno terminaba empapado de tanto de agua como también de lodo. Entonces uno a la ropa había que quitar los pedazos de lodo o de tierra, lavar la ropa y también uno bañarse, porque eso lo mantenía uno sucio, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos es con el pecado es lo mismo. Cuando nosotros estamos fuera de Cristo, ya tenemos en sí mismo una contaminación por todo lo que la tierra abarca en sus diferentes operaciones de tinieblas, más lo que las prácticas del pecado que nosotros constantemente hacíamos. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos atrae y nos dice que nos apartemos del pecado y la maldad, nosotros creemos en Él y somos ahora lavados por la sangre de Cristo. Es decir, Él nos santificó, Él nos purificó por su sangre y por causa de haber creído en Él. Entonces nosotros entramos a ser santos en el sentido de que por su sangre somos santificados y purificados. Y por otra parte, también Él espera que nos mantengamos en esa pureza o en esa limpieza. Y por esa razón nosotros debemos leer la Biblia porque, como dice la Escritura, de la vana manera de vivir que tenían de vuestros padres. Es decir, que tenemos una forma de vida. Aquí vamos a poner aquí, en este caso, aquí un punto. Este punto es nuestro punto del conocer a Jesús.
Ok, entonces significa que previo a esto, es decir, en esta etapa de acá, tenemos una vana manera ¿de qué? De vivir. Y cuando creemos en Jesús, Él nos santifica de toda esa vana manera de vivir, nos purifica por su sangre, porque Él perdona nuestros pecados, Él nos lava. Y de aquí en adelante tenemos que entrar en la nueva vida. En la nueva vida, porque Él nos da una novedad de vida. Y por esa razón el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y cuando se habla de leche, se habla de doctrina, se habla de una forma de vivir. ¿Por qué? Porque si nosotros, es decir, Dios claramente nos santifica en espíritu, alma y cuerpo, pero lo que contamina o lo que lleva a nuestra continuidad de contaminaciones o de pecados es nuestra forma de vivir. Y lógicamente, nosotros no necesariamente es que automáticamente cambiemos toda la manera de vivir, porque hay cosas que no sabemos que son malas. Es como un niño. Un niño a veces, por eso el apóstol Pablo dice de que sed niños en la malicia. ¿Por qué? Porque un niño es inocente. Él no sabe que está cometiendo un delito, un pecado. En su conciencia no está. Por ejemplo, un niño puede, si alguien va al supermercado o va al mercado, el niño claramente puede agarrar una naranja y se la puede comenzar a comer, o la va a agarrar y se la va a llevar. Pero él en su conciencia tal vez no está el sentido de robar, que esa manzana o que esa naranja le pertenece a la persona que está vendiendo. Entonces el papá o la mamá le dice, mire, deje eso ahí porque eso se llama robar, ya le enseñó. Entonces cuando nosotros creemos en Jesús hay cosas que no sabemos, que sí claramente el Espíritu Santo nos puede poner ese sentimiento de que, bueno, cometí un error y me siento triste y me lleva a un arrepentimiento, pero Él también necesita que entremos en la conciencia y en el aprendizaje de qué es lo bueno y de qué es lo malo, porque antes no lo sabíamos. Pues el ejemplo de esto lo podemos ver, por ejemplo, en la ciudad de Nínive, que cuando Dios envía a Jonás a Nínive, claramente Dios le dice, ¿acaso no tendré yo misericordia de Nínive, que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Haciendo resaltar de que nadie les ha enseñado lo que es el bien y lo que es el mal. Por eso no pueden distinguir. Entonces la idea de la palabra de Dios, en el sentido de lo escrito, de lo que nos ha dejado escrito, como aquellas personas que Dios pone por ministros, es enseñarle a las personas que necesitan aprender a caminar en el reino de Dios. Y por esa razón necesitamos un aprendizaje. Y Dios tiene ese sentimiento de, bueno, yo sé de que ustedes no saben y les voy a enseñar. Entonces uno comienza a caminar en la vida en Cristo para no continuar pecando. Porque si continuamos pecando, entraríamos a continuar ser pecadores. Y cuando se habla de pecadores, es una persona que continuamente está haciendo el pecado. Entonces, cuando hablamos de santos o cuando Dios nos entra en creer en Él, la idea de que dejemos esos pecados que nosotros tal vez ni sabíamos que eran malos, o que sí eran malos y claramente lo teníamos y por alguna razón no habíamos podido dejar de hacerlo. Entonces Dios nos enseña a saber cómo lidiar con todas esas situaciones para mantenernos en la pureza o en la santificación o continuar en la purificación de nuestras propias vidas. Entonces, en ese sentido habla de personas como santos en la forma de vivir. Claramente fuimos santificados por su sangre y también cuando pedimos perdón a Él o tal vez cuando decimos Señor te fallé, Él viene y nos purifica, nos santifica, pero nosotros debemos mantenernos en la santificación. Por eso dice la palabra que espera a Dios a una iglesia o a su amada sin arruga y sin mancha, en el sentido de que no esté pecando, que por esa es la razón que continuamente Dios nos llama a no estar pecando, para mantener esa manifestación de pureza, o también como en el sentido se habla de la justicia, es decir, de que cuando alguien no peca es porque no dañó una ley eh, o algo que nos fue mandado y por lo tanto es catalogado como justo. ¿Qué quiere decir? De que el mismo concepto de santidad, cuando algo se habla que es santo, está hablando que alguien también es justo. ¿Por qué? Porque el santo es aquel que no tiene culpa. Si no tiene culpa es porque no dañó
una ley. Entonces, por esta causa, cuando habla de los santos que están en Jerusalén o los santos que están en Macedonia o Acaya o en Éfeso, habla de personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo, es decir, que han creído en Jesucristo por que Él murió y resucitó. Y también habla de aquellas personas que se mantienen constantes en la enseñanza de Cristo Jesús para mantenerse en la consagración o en la santificación, en la pureza y mantenerse justos delante de Él. Y por consecuencia, ese sentido de aplicar las enseñanzas de Jesús va a marcar una separación en lo que corresponde la forma de vida de las personas. Por ejemplo, vamos a mostrar acá el pizarrón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos nosotros estamos, como colocamos el punto de transición aquí, cuando conocemos a Jesús. Pero allá vimos que aquí tenemos una manera de vida que esto es el mundo. Y también hay una manera de vida que es la nueva vida en Cristo Jesús. O lo que conoceríamos como el reino. El reino de Dios o el reino de los cielos. Muy bien, entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros claramente en este punto de conocer a Jesús, cuando lo aceptamos o cuando lo recibimos, entonces puede ser de que hasta cierto punto sí tenemos una forma de vida y que puede de algún momento al principio parecer no tan similar a la del mundo. Pero entre más aprendemos, más conocemos, más aplicamos, la separación entre lo que corresponde el mundo, a la vida del mundo y a la vida de Cristo, sería esta la vida de Cristo, hagamos de cuenta de este punto, a la vida del mundo, entre más avanzamos, más se va a alejar. Al principio podemos estar, por así decirlo, por aquí, ¿verdad? Por acá. Pero entre más avanzamos en el aprendizaje, en el conocimiento, en la aplicación, más nos vamos a separar de la vida de lo que correspondería al mundo. Nos estamos alejando más de lo que correspondería esa forma de vida. Por eso no sé si han visto, a veces hay personas que se muestra como una forma de comedia, que dice que una persona va a los Estados Unidos y a la semana ya habla como que fuera estadounidense, ya ni sabe cómo hablar español. Y la persona dice, bueno, ¿y vos qué te pasó? Que estás hablando como estadounidense si sos latino, ¿verdad? Y que ya no quieren ni comer tortillas porque lo considera, porque allá no se come tortillas, sino que se come otra cosa. ¿Por qué pasa eso? Esto lo pongo en forma de ejemplo, en el sentido de que la persona cambió tanto por andar en otra cultura, en otra forma de vida y se adaptó tanto, si lo queremos ver de esa perspectiva, de que cuando ya viene el otro sistema, en este caso latinoamericano, él ya tiene toda la cultura impregnada, por así decirlo. Entonces, así nos pasa en el reino de los cielos. Cuando alguien transiciona al reino de los cielos, o cuando alguien traslada las tinieblas a la luz, por causa de la forma de aplicarse en el reino de los cielos, en el aprendizaje, en la entrega, en la comunión, ya una persona lo va a ver completamente diferente. Su forma de actuar, su forma de hablar, la forma de manejarse, y las personas ya lo ven como extraño. ¿Y este quién es? O sea, ¿vos por qué te comportas así? Si antes vos ibas a fiestas, eras mal hablado, te comportabas de esta y esta manera, y ahora cómo así que hablas tal vez sin decir malas palabras, o ahora ya ni querés ir a fiestas, y comienzan a decirle muchas cosas porque él está santificándose. Cuando también se habla de una persona que se santifica, está hablando de una persona que se aparta. Por eso cuando hablan de consagrado o de santificado, hablan de una persona separada. ¿Por qué? Porque se comenzó a separar de la forma de vida que antes tenía. Al principio, para algunas personas puede que les cueste comenzar a dejar ciertos hábitos o situaciones, y también por la forma de entrega, tal vez su transición en ciertas formas de vida, tal vez va a ir más lento. Y por esa razón hay personas que tal vez por la dura vida que han tenido, por las dificultades tan grandes que han tenido en la vida, cuando les predican el evangelio y cuando ellos cambian y adoptan el evangelio, lo adoptan de una manera tan radical de que ellos, por así decirlo, hagamos de cuenta de que en estos puntitos que pusimos verdes, que es como una persona que va paulatinamente,
Una persona conoce a Jesús y después agarra tan radical que se va hasta este extremo. Un ejemplo, un extremo de una transición radicalmente y completa. Y la persona cuando lo miran a los 2, 3 días y vos en tan poco tiempo has cambiado por su entrega. Y ahí hay personas que ya los catalogan como religiosos o otro tipo de cosas porque su transición fue extrema, por así decirlo, que en algunos otros casos otras personas tal vez por X o Y motivo no fue tan radical su cambio y se mantuvieron ahí, ¿verdad? Y hay personas que por algún motivo también, pues hagamos de cuenta que se quedaron aquí, en este punto, ya no siguieron avanzando. Y aquí, ¿qué pasa? Ya están están muy al peligro del mundo y por lo tanto a veces también ya son adaptados y hay iglesias por lo cual a veces ya no tienen, están muy ligadas al mundo y tienen muchas cosas del mundo en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no han decidido continuar en el avance del aprendizaje. Se quedaron como niños. Y cuando la Biblia también habla de niños, habla de personas que son carnales en ese aspecto, ¿verdad? En el sentido de que no han madurado. Entonces, hay otras personas que claramente transicionan tan rápido por su entrega, como dice la palabra, que mucho se le perdona, mucho ama, y su transición ha sido muy grande y lógicamente sus cambios son muy manifestados en la cultura del reino. Y realmente eso es lo que Dios quiere, que nosotros cambiemos a su conocimiento, a su manera de vida, y por lo tanto vamos a resaltar de entre los demás. Cualquier persona que nos vaya a ver o que trate con nosotros nos va a señalar de alguna manera. Nos va a señalar de una forma en el sentido de que, mira, por alguna razón sos diferente. Nos pueden decir por la manera en que hablamos, por la manera que nos comportamos, caminamos o la misma presencia que Dios nos ha puesto en nosotros va a trasladar. Y eso se han dado en casos. Yo tenía cuando yo iba a un discipulado, una persona comentaba eso, y tal vez a ustedes les ha pasado, de que decía que una persona lo llegaba a visitar hagamos de cuenta, cada mes o cada 15, y él dijo, ¿sabes por qué te vengo a visitar? Le dijo la persona a esta otra persona que era creyente. Le dijo, ¿por qué? Porque cada vez que vengo a tu casa siento paz. Por eso te vengo a visitar cada mes, le decía a este hermano que creo que era doctor el hermano. Entonces, el otro no era creyente, pero él miraba que él recibía paz cada vez que hablaba con este hermano. Entonces, con los demás personas no, pero con este hermano sí, que era creyente. Entonces, era una puerta y él pues claramente también creo yo que le hablaba de Cristo Jesús. A lo que quiero entender de que no solo es en el comportamiento, no solo es en las palabras, sino que también en la administración espiritual que Dios otorga o nos coloca a nosotros. Claramente cada persona va a actuar de diferentes maneras. Otras personas que tal vez no creen en el Evangelio reaccionan de manera violenta y no quieren ni siquiera estar cerca de nosotros. Entonces hay manifestaciones. Y menciono esto por el sentido de lo que es santo, en el sentido de santo purificado por la sangre de Cristo, santo por el hecho de la actitud, de la forma de vida que uno está obteniendo, basado en lo que dice el apóstol Pedro, de desear como niño de recién nacido la leche espiritual no adulterada y bajo el caminar en la vida en Cristo, lógicamente vamos a mantenernos en purificados o vamos a estar purificándonos para no andar en las contaminaciones del mundo y por lo tanto eso nos manifiesta como santos o justos. Y por otro lado, el mismo hecho de la santificación por la sangre de Cristo y el traslado de las tinieblas a la luz, como el hecho de la continuidad de aprendizaje y santificación o purificación diaria, eso nos va a llevar a comenzarnos a apartar, y es el otro punto que ya hemos mencionado, de lo que significa alguien santificado o consagrado, apartado. ¿Por qué apartado? Porque poco a poco se va apartando de la mente o de la forma de vida del mundo y va a realizar ese marcaje en el sentido de la forma de vida. Es decir, por ejemplo, si nosotros actualmente como guatemaltecos o otra persona que sea de Nicaragua o de Costa Rica o de México viaja a, por ejemplo, tal vez Japón o China, él se va a tener un fuerte choque cultural, como le llaman. Perdón, vamos a regresar acá. Un fuerte choque cultural, ¿por qué? Porque en ciertas, por ejemplo, no sé si es en Japón o en Corea, de que ellos, por ejemplo, tienen que dejar los zapatos antes de entrar y ellos pues no utilizan zapatos dentro. Nosotros aquí en Latinoamérica, pues, por lo menos en mi casa, entramos a las casas con zapatos.
Otro, el idioma es diferente. También, por ejemplo, tal vez los horarios laborales o la forma de trato laboral es diferente. Por ejemplo, he estado viendo un poquito en Japón, algunos lugares dejan las cosas para que ellos los compren. Aquí, tal vez en Latinoamérica, si uno deja algo, se lo roban. Entonces, a lo que voy es de que hay un choque cultural y lógicamente a veces cuando les gusta a alguien esa nueva cultura, ellos comienzan a adaptarla. O caso contrario, si no les gusta la cultura, ellos la terminan rechazando. Por ejemplo, se ha dado casos de personas creo que son de China o de Japón o de Corea o personas de índole asiático, que cuando van a Francia, ellos dicen que tienen un choque cultural grande porque ellos tienen una perspectiva de los franceses, por ejemplo, como el amor y el romance y todo ese tipo de cosas. Pero cuando viajan a Francia y se dan y chocan con una cuestión de que hay mucha basura, suciedad, hay mucha, tal vez, estrés y todo ese punto, y dice que hay, inclusive le pusieron un nombre a esa como, no sé si es enfermedad psicológica o algo así, y las personas lo que quieren hacer es mejor regresar a su país y no quedarse en ese lugar. ¿A qué voy con esto? De que cuando uno entra en una cultura, en este caso la cultura del reino, la cultura del evangelio, y uno entra tanto en el conocimiento de Dios y le agrada tanto, uno comienza a introducirse constantemente en la cultura del evangelio. Y uno, por lo tanto, se comienza a adoptar como una forma de vida del reino. Y ya cuando nos ven, ya nos ven como, comúnmente ahora se habla de cristianos, ¿verdad? Pero realmente somos santos. No en el sentido de que somos dioses o deidades, sino que en el sentido de personas que están constantemente purificándose bajo la esperanza de que Cristo pronto volverá. Y cuando Cristo venga, va a llevarse a aquellos que estén en santidad, que estén purificándose, va a llevarse a los santos. Si nosotros continuamos en ciertos pecados que cometemos, que no estamos buscando la santificación en esa área, lastimosamente no vamos a poder ser llevados con Cristo, ya que Dios espera a una persona que esté sin culpa, sin mancha, que esté purificada. Y por esa razón Dios espera que estos santos alcancen una estatura, porque una cosa es mantenerse puro y otra cosa es comenzar a crecer bajo esa perspectiva. Es como un niño crece y cuando crece, por ejemplo, si no estoy mal, le dan medidas al niño, que el peso, que la estatura, y dicen este niño es saludable por su peso y otras áreas. Si el niño sale con mayor peso o menor peso, ya lo ven como una anomalía, ¿verdad? Entonces, si una persona que es niño va creciendo en sus medidas, como en la forma de hablar, en sus tiempos y todo, él va creciendo. Ese puede mantener y mantener ese estatus de perfección en sus áreas y él va creciendo, tiene que crecer poco a poco hasta alcanzar una estatura. De igual manera, somos nosotros en el Evangelio. Nosotros podemos comenzar en haber creído en Jesús y ser santificados y mantenernos santos, pero la idea también es crecer y también, como dice la palabra, ser plenos. Por eso cuando se habla acerca de lo que conocemos como los 5 ministerios, habla de que los 5 ministerios fueron dejados para la edificación de los santos, para que estos santos lleguen a la estatura del varón perfecto y a la plenitud de Cristo. Entonces sí estamos santificándonos, pero necesitamos un crecimiento y necesitamos una plenitud, es decir, una llenura. Entonces por esta causa Dios deja los diferentes servicios para que los santos lleguen a alcanzar la estatura de Cristo. Es decir, por ejemplo, si ponemos el caso de Jesús, Jesús a los tal vez 1 año, 3 años, 4 años, 12 años, 15 años, 20 años fue santo, pero en esas diferentes etapas continuaba creciendo y también teniendo una llenura del Espíritu de Dios en él. De igual manera nosotros debemos crecer como santos, pero mantener la identidad de santos. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que hacemos, en la búsqueda que tenemos. Y claramente a veces podríamos compararnos, en este caso, con la forma de vida que otras personas tienen, ¿verdad? Porque a veces pasa que la forma de vida que alguien tiene que dice que es cristiano, a una persona que no es cristiana, va a parecer a veces la misma, ¿verdad? Lo único que la persona, en lugar de ir a la iglesia los domingos, tal vez va a una conferencia de tecnología o de alguna área que él trabaja. O en lugar de ir a la iglesia, va a jugar fútbol. En lugar de ir a la iglesia, tal vez va a ver un partido en el estadio o se pone en su casa a ver una película.
Pero lo demás es lo mismo, en el sentido de que trabajan igual, se levantan igual, no pasa nada, más el único cambio el domingo. Entonces ya por eso dice alguien, soy cristiano. Pero realmente debemos marcar ese punto, porque también cuando alguien nos pregunte, nos va a poder preguntar, mira, ¿qué haces cuando llegues a tu casa? Y alguien le puede decir, mira, yo cuando llego a mi casa llego a orar. Y mira, ¿qué haces antes de venir a al trabajo? Yo lo que hago es leer la Biblia, por ejemplo. Entonces vamos a ver de que nuestra vida se marca y va a ser diferentes maneras, por nuestra forma de pensar, hablar, tratar, etcétera, y también por las diferentes convicciones que nosotros tenemos en los diferentes ayuda en el evangelio. Por ejemplo, en mi caso en particular, cuando yo estaba en la universidad, habían cosas que fueron muy marcadas y por lo tanto yo daba testimonio cuando me pasaban. Por ejemplo, a alguien le podrían decir, mira, ¿y por qué ganaste este curso? Y alguien le puede decir, no, es porque yo me esforcé, yo fui diligente. Y pues yo, inclusive a veces yo conocía personas que tomaban café aspirinas y Red Bull, no sé qué tanta cosa, con tal de no quedarse dormidos. Y en mi caso particular, yo podría también decir, mire, me esforcé, pero también yo entendía, y a mí me pasaba, y yo podía dar testimonio de eso, de que si yo, antes de iniciar el semestre, si yo no me ponía de rodillas y le decía al Señor, mira, te entrego mi semestre, yo perdía el semestre, perdía uno. Aún de cuenta, si yo llevaba 5 clases, por lo menos dos, o por lo menos una era que perdía, y tal vez las demás me costaba o las iba rascando. Pero cuando yo lograba decirle al Señor, mira, te entrego mi semestre, a veces ni siquiera tenía dificultades o simplemente tal vez me costaba, pero salía todos los cursos. Entonces yo podía testificar y decir, miren, si yo no me arrodillaba, yo no entregaba a Jesús, yo no podía salir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lejos de mí nada podéis hacer. Y también podía testificar de otras cosas que me pasaban, hagamos de cuenta que cualquier persona podía tener dificultades, tal vez preguntarle a una persona que sabía y resolver su situación, o tal vez ver videos en internet, en YouTube, etcétera. En mi caso, a veces me pasaba cuando me tocaba que hacer ciertos circuitos, yo a veces no podía hacerlo y le decía al Señor Jesús, Señor, ayúdame, no puedo hacer esto, hay que entregarlo mañana o pasado, y pues a veces tampoco yo tenía internet en ese momento. Y le decía, mira, ayúdame, dime cómo poder hacer esto, a ver, ábreme el entendimiento. Y claramente pasaba que después yo lo hacía bien y después la gente me preguntaba cómo fue que lograste hacer esto, ¿verdad? Y tal vez los aparentemente más inteligentes de mi grupo no lo pudieron hacer y yo sí lo pude hacer, que no era tan hábil en esas cosas. Y lo que yo podía testificar era, lo que pasa que le oré a Jesús y Jesús me ayudó, me dio la revelación de esto o me ayudó como a hacerlo. Y eso no solo pasó en esas ocasiones, ha pasado en otras cosas, también en unas, creo que fue en un congreso de tecnología que íbamos a tener ahí en la universidad. Las cosas no estaban saliendo, regularmente se daban casi 6 meses de preparación, un montón de cosas. No, llevamos 3 y no logramos nada. Al final le dije al que era encargado, mira, ¿por qué no oramos? Le entregamos a Dios las cosas y que Dios opere. Habían creyentes y no creyentes en ese lugar y dijimos, vamos a orar. Uno dijeron, hagámoslo, ¿verdad? Y claramente después de esa oración, todas las puertas se abrieron, y conseguimos cosas a muy bajo costo, inclusive logramos hacer conferencias dobles, prácticamente con el precio de una y más barato que en muchos lugares, y un montón de cosas que sucedieron. A lo que quiero entender es de que a través de lo que vivimos, de nuestra comunión, va a resaltar también nuestra forma de vida en diferencia a los demás. Porque un cristiano una persona que dice que es cristiano y que se levanta en la mañana, levanta como cualquier otra persona que puede ser en el mundo. Es decir, los dos agarran el celular, los dos se ponen a ver Facebook. Pero no estoy hablando de ese sentido de decir yo soy cristiano porque voy a la iglesia los días domingos, yo soy cristiano porque una vez hice una oración, sino en la forma de vida cotidiana. Es decir, de que alguien tal vez que no es creyente agarra el Facebook, pero tal vez alguien que cree en Cristo y que sabe que hay que buscar primeramente el reino, tal vez lo primero que hace es agarrar su Biblia o ponerse de rodillas para orar porque sabe que es necesario para su vida diaria, cotidiana. Y va a haber cosas aunque los dos trabajen, pero va a haber maneras de pensar o en la forma a quién van a honrar, porque una persona puede trabajar por obtener un dinero, pero otra persona va a trabajar para poder honrar a Jesús. Entonces vemos de que las formas de vida van a cambiar, son distantes a pesar de que estén en el mismo sistema. Y a eso hablo acerca de comparar.
En el sentido de que si yo comienzo a comparar mi forma de vida con los demás, puedo ver que es igual a los demás, por así decirlo, no hay un cambio. Y eso me lleva a mí a ponerme a pensar, decir, bueno, voy a comenzar a cambiar porque me estoy dando cuenta de que mi forma de vida es como que fuera la de cualquier otro, pues. Lo único que voy los domingos a la iglesia para entrar en una reacción de decir, bueno, tengo que separarme, no en el separarme en el sentido que me voy a aislar a una isla o a meterme en un desierto, sino que en el sentido de separarme, en el comenzar a comportarme como Dios necesita que me comporte y conforme a esa forma de vida voy a marcar esa separación. Entonces ahí me voy a comenzar a santificar o consagrar o a apartar de todo lo que implica el mundo. Por eso que muchas personas ya no les gusta el evangelio porque ellos quieren continuar en su forma de vida en este mundo, en las diferentes áreas, y ya catalogan a aquellos que hacen eso como religiosos o como radicalistas o como fanáticos, pero es porque el mismo amor, la misma experiencia, en el sentido de que uno a veces hace algo y ve las consecuencias de ese pecado, entonces ya no la quiere hacer porque uno conoce que va a pasar como consecuencia mala. Entonces uno se comienza a apartar, pero ya personas pueden catalogar y decir, no, es que él es religioso, él es fanático, él esto y lo otro. Y es porque no conoce nuestra forma de vida. Lógicamente hay personas que tal vez sí creyeron en Jesús y se van a topar con que, bueno, yo lo quiero seguir haciendo. Y ya se mantienen en esa parte como que en la frontera con el mundo y eso ya ha involucrado o ha adquirido que la iglesia y el mundo se han manifestado tanto en lo que se conoce como algo pagano o algo profano, pero ellos lo ven normal. ¿Por qué? Porque ellos así han adoptado esa forma de vida. Y como así lo enseñan, dejar un par de cositas para ellos ya es estar en santidad, ¿verdad? Y a los demás que tal vez se están consagrando más ya lo miran como fanáticos. Entonces, obviamente también nosotros tenemos que ser sensatos y certeros también en ver en qué sí estamos siendo religiosos, porque tampoco es de que uno sea 100% perfecto, porque eso también lo tenemos que entender. Entonces, lo que quiero resaltar es lo siguiente. Por su sangre, y por eso la idea de que cuando pequemos vayamos a buscar el arrepentimiento y que Dios nos perdone para ser purificados con su sangre, como también aprender de lo que la palabra dice y caminar conforme a lo que la palabra dice para estar en esa separación y en esa santificación y por lo tanto en esa identidad de santos, porque ya somos caracterizados, ¿me explico? Inclusive, pues, de alguna manera catalogados como personas justas por nuestros actos o nuestras acciones. Por ejemplo, cuando una persona llega siempre puntual, regularmente se pone, él es bien puntual, él nunca llega tarde, él adquirió la identidad de ser puntual. Si hay personas que siempre llegan tarde, ellos dicen, este es impuntual. Ellos no tienen esa identidad, no tienen esa característica que los hace resaltar, en este caso de la puntualidad. De igual manera con otras personas, también lo menciono porque recuerdo una vez en la universidad que había una persona que daba leyes, que él era siempre muy puntual y exacto para muchas cosas. Y él inclusive se enojaba si alguien lo hacía retrasar. Entonces él tenía bien marcada por algún motivo esa parte de manifestar los tiempos o tal vez en el aspecto legal, tal vez porque la misma ley lo ha formado de esa manera de cumplir las cosas tan cabales, que era muy marcado esta persona. A lo que voy con los santos es lo mismo. Aquel que busca a Jesús, aquel que se entrega a Jesús, aquel que sigue los pasos de Jesús, va a manifestar santo. ¿Por qué? Porque inclusive esta palabra santo que ya vimos, también se utiliza, por ejemplo, para decir santo espíritu. Esta es la misma palabra santo. O cuando dice the Holy One, creo que lo dicen en inglés, o el santo, habla también es la misma palabra santo. O cuando habla de los santos apóstoles o las cosas santas, todo es la misma palabra de santo. Y el otro punto también relacionado a esto de Santo Espíritu es de que también los santos son catalogados santos porque el Espíritu Santo también los mantiene en santificación. ¿Por qué? Porque la idea del Santo Espíritu o el Espíritu Santo es aquel que ejerce una función en la persona. Es decir, de que si hablamos del espíritu de inteligencia, él va a llevar a que una persona sea inteligente. Si hablamos del espíritu de sabiduría, va a llevar a que una persona sea sabia. Si hablamos del Santo Espíritu, que este espíritu va a llevar a que la persona sea santificada o que sea santo.
Si hablamos de un espíritu de fornicación, este espíritu va a provocar que la persona entre en fornicaciones. Si hablamos de un espíritu de robo, que este espíritu lleve a alguien a robar. Y así sucesivamente. Es decir, la función de un espíritu es llevar a alguien a que se manifieste de manera corporal las acciones de ese espíritu. En este caso, el Espíritu Santo en la persona va a llevar a manifestar la manifestación de Cristo. Es decir, por eso el Espíritu Santo manifiesta a Cristo. Va a guiar o va a buscar manifestar. Por eso Dios sabe de que nosotros como personas, como hombres, en el trato o en las acciones que tomamos, no necesariamente vamos a poder ser santos por sí mismos. Por eso que Dios nos ha proveído del Espíritu Santo, porque Él en nosotros es el que nos lleva a entrar en la santificación. Entonces, ¿quiénes son los santos? Aquellos que tienen el Santo Espíritu dentro de ellos. Entonces, por eso la necesidad de pedir y solicitar el Espíritu Santo en nosotros. Por eso también, en muchas razones, a pesar de que tengamos conocimiento de que algo es malo, a pesar de que sepamos tal vez por las escrituras de que algo es malo, y tal vez nosotros no quisiéramos hacerlo, ahí a veces lo terminamos haciendo a pesar de que luchemos, es porque no tenemos la llenura del Espíritu Santo para poder lidiar contra eso. Porque el Espíritu Santo en nosotros es el que nos llena, nos fortalece y el que, por así decirlo, toma las riendas de nuestra vida y que nos libra de dejar de pecar. Entonces, si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero queremos dejar de pecar y mantenernos separados del mundo y comenzar a vivir la vida en Cristo, necesitamos de una forma imperativa buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a lograr tanto a través de leer la palabra como a través de orar. ¿Por qué? Porque cuando oramos, Dios nos da de su presencia. ¿Y su presencia cómo se llama? Espíritu Santo. Él nos da de su Espíritu cuando nosotros oramos. Por eso la necesidad de orar y de leer la palabra para estar en santificación. Por eso es la escritura en Timoteo, porque la palabra y la oración santifica. Entonces, por eso la idea de que a veces hemos mencionado en muchas ocasiones y todas las personas que nos conocen, hablamos constantemente de que alguien ore y que lea. ¿Por qué? Porque la palabra y la oración santifica y por lo tanto prepara también lugar para que alguien sea lleno del Espíritu Santo. Ya lo hablamos también el día de ayer con respecto a los reposos. Entonces, nuestra manera de vida es buscar la santificación. Y por lo tanto, siendo en ese estado de santos, también Dios nos va a mandar a personas para que nos ministren de acuerdo a las diferentes necesidades, o Dios nos va a enviar a santos para las diferentes necesidades. Claramente, si alguien está pecando, si alguien tiene problemas, tiene también una posición o por así decirlo, un punto de que él necesita retomar su santidad, porque Dios lo ha puesto, pero él tiene que recobrarla en ese sentido, ¿verdad? Y por eso Dios también envía personas para que los llamen al arrepentimiento y recobren sus identidades que antes lo tenían mayormente formadas o adquiridas. Pero la idea constante es, o lo que quiero resaltar el día de hoy es, Dios puede llamar a alguien para que sirva en un lugar porque ahí hay santos que tienen necesidades y basado en lo que Dios nos ha dado, podemos ejercer ese servicio en las diferentes áreas, llámese iglesia, llámese casa, llámese trabajo, universidad, independientemente, porque en todos los lugares Dios ha puesto a más de algún santo para que sea servido. De igual manera, si alguien se convierte al Evangelio, él pasa a ser santo y necesita también un servicio en el sentido de la enseñanza, la oración, la consolación, o pues en este caso también, como se ha visto, casos económicos, de diferentes maneras, según las necesidades, y Dios está atento realmente a sus hijos que están en santificación. Pero es necesario que nosotros magnifiquemos o manifestemos de gran manera esta identidad de santos que nos han dado y eso nos haga reflexionar porque Dios viene por una iglesia santa, viene por los ministros santos que estén en santificación y no contaminación, porque si se están contaminando ya entrarían no como identidad santos, sino como identidad, si no estoy mal, sería impíos. ¿Por qué? Porque la palabra impío en el hebreo va relacionada a contaminación. Y las contaminaciones se realizan por diferentes maneras. Entonces Dios no quiere que seamos impíos, es decir, personas contaminadas o profanadas, sino que seamos santos. Es decir, que estemos bajo la identidad del creer en Cristo Jesús, porque a causa de eso somos santificados,
a través de la forma de vida que tenemos en Cristo Jesús, basado en el reino, a través de la llenura del Espíritu Santo, y por lo tanto eso nos lleva a una separación y por lo tanto una categorización de santos. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a comenzar a disponer nuestro corazón a buscar la manifestación de ser santos en Cristo Jesús, y que también Dios nos ayude a alejarnos de toda contaminación e impureza, para que nosotros podamos manifestar claramente esto y claramente también venga un servicio de las diferentes maneras que Dios va a enviar hacia nosotros en la posición de santos, o que nos va a enviar a ministrar a los santos, como dice la Escritura, los santos que están en Éfeso o en Jerusalén o Macedonia y Acaya o en los diferentes lugares, para ministrarlos conforme a la palabra de santidad. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos porque eres fiel y verdadero, porque eres santo y puro, porque nos has permitido participar de esta naturaleza espiritual que es la santidad. Mas ayúdanos por favor a leer la palabra, a consagrarnos, a poder comprender cómo aplicar esta naturaleza de vida, para nosotros comenzar a separarnos del mundo, no conformarnos al mundo, no tener la forma del mundo, sino tener tu forma. Por eso dice tu palabra, sed santos porque yo soy santo. Y tomar esa característica en ti. Por eso dice tu palabra que debemos imitarte a ti y que tenemos que tomar esa manifestación. Y claramente tú has brindado y has otorgado esta bendición tan grande que es el Espíritu Santo, para que nosotros podamos manifestar esta santidad, porque el Espíritu Santo, su función o su operación es santificarnos en Cristo Jesús, guiarnos a manifestar a Cristo plenamente, y por esa razón es la necesaria santificación, el Espíritu que santifica. Así que rogamos hoy que nos impulses, que nos ayudes, que nos motives para orar y leer tu palabra, porque a través de la palabra y de la oración somos santificados. Así que hoy rogamos, Dios y Padre de nuestros amores, Dios y socorro nuestro, que nos ayudes a manifestar nuestra identidad de santos, apartándonos del mundo, apartándonos del mal y pidiendo perdón para la santificación y purificación por la sangre de Cristo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén. Amén. Entonces Dios los bendiga. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amado Padre, venimos hoy para poder arrepentirnos de pecado, entregando nuestra vida y nuestro corazón, buscando cumplir la palabra de verdad. Y también, Padre, a través de lo que hemos oído hoy, queremos ser santos para ti. Y gracias por habernos purificado con tu sangre preciosa, porque ahora nos has santificado a través de la sangre de Jesús. Queremos hoy ser bautizados en agua. Queremos hoy ser llenos del Espíritu Santo. Así que hoy, por favor, ayúdanos a poder a bautizarnos en agua y también a ser llenos del Espíritu Santo, para participar junto contigo de esta belleza y esta hermosura y esta santidad en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre eterno, amén. Y amén.